Hola a todos, yo soy Manuel. ¿Qué tal? Yo soy Guillermo López. Hola, yo soy Berta Espino. Hola, yo soy Gustavo Contreras. Hola, yo soy Andrea González. Y yo soy Eliud. Soy Chabeli Castro y esto es ACS UNAM Student Podcast. Hola a todos, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio especial de ACS UNAM Student Podcast. En esta ocasión es algo especial porque vamos a presentarles nuestro nuevo proyecto, que es un pequeño espacio donde pues las personas que les guste todo este tema de la literatura, de la lectura, de la poesía también, pues nos puedan compartir un poquito de lo que conocen y pues descubrir, entrar un poquito más en este mundo y en este arte, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos desarrollando en este nuevo proyecto, que es nuestro club de lectura Química entre Letras, en el cual pues queremos invitar a la comunidad estudiantil y al público en general, pues que nos compartan un poquito de sus lecturas, un poquito de los libros que les gustan, de pues qué fue lo que los introdujo al mundo de la lectura y pues también realizar algunos retos de lectura, podemos libros, intercambiar historias y pues distintas actividades, ¿no? dentro de este espacio. Entonces, como primera actividad del club de lectura, queremos compartir un poquito los integrantes de la mesa directiva de aquí de ACS UNAM, pues nuestros libros favoritos, algunas lecturas dentro de ellos. Y pues me gustaría empezar compartiendo el mío. Mi libro favorito, bueno, es un libro que leí ya hace bastante tiempo, es Inferno, de Dan Brown. De hecho, pues lo leí porque fue el libro posterior de Dan Brown que leí después de El Código Da Vinci, porque pues de hecho con este libro fue como con el que me enamoré del suspenso y del thriller. Y pues sí, o sea, tiene una historia bastante, pues impresionante. ¿Ya cuántas veces muy- lo has leído, Emanuel? Fíjate que El Código Da Vinci solo lo he leído una vez, pero Inferno ya van como dos. Pues es que es muy bueno porque la redacción de Dan Brown es bastante interesante. Digo, le da mucho al tema del thriller, de como los acertijos, las adivinanzas, pero sobre todo como con un entorno histórico. O sea, como un entorno de cositas, de temas de la Edad Media, de autores, de poetas en específico en Inferno, que pues de hecho el tema principal, y de hecho no voy a leer un trozo de Inferno, pero lo que voy a leer es sobre la Divina Comedia. Y es que hay una conexión muy, muy padre entre Inferno y la Divina Comedia, que es que dentro de Inferno, todo el tema que se desarrolla dentro de la historia, que es una historia padrísima, se los recomiendo muchísimo. La filosofía detrás de todo lo que sucede en esta historia se basa en la Divina Comedia, el libro de Dante Alighieri, y que después pues se centra mucho en este show del infierno, de los primeros capítulos, de los primeros cantos, que es como se compone esta obra. Y pues eso, entonces hay una conexión muy padre entre estos dos libros y posteriormente a la obra que realiza Sandro Botticelli eh, sobre los 9 círculos del infierno, que es como estructura Dante Alighieri en sus cantos sobre pues el infierno, ¿no? Que el infierno pues se divide dependiendo de los peores pecados que hayas cometido en vida, y pues en base a eso es la tortura que tienes que sufrir, ¿no? Toca un tema un poquito sádico, pero al final del día pues no deja de ser pues una interpretación bastante artística de lo que tenía en ese momento pues Dante en mente. De hecho, si no me equivoco, la Divina Comedia le escribió posterior a su exilio. Entonces, pues sí, está bastante interesante. Em, y Se pues eso, escucha entonces, bastante interesante. sí. Por ejemplo, eso lo que tú mencionaste, ya ves que lo hicieron película. Ya ves que ahorita existen todavía hasta la fecha modas en el cual las mejores literaturas las quieren hacer películas, ¿no?
Y pues en cierta manera, unos están a favor, otros están en contra, pero pues yo creo que al hacer un libro, una película, pues como que hace perder la esencia del libro, porque cómo puedes, a lo mejor todavía no existe una manera de cómo hacer en el cine, de transmitir lo que te está indicando ciertas cosas el libro, de lo que está sintiendo el personaje, porque el transmitirlo en una pantalla sobre lo que piensa, lo que siente un personaje, pues sí es un poco, pues difícil de hacerlo. Y eso que tú mencionas, ese libro, pues ya ves que pues, sacaron varias películas sobre Dan Brown, del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, y ese que tú mencionaste de Inferno, y al menos yo nada más lo he visto ahorita en película, la de Inferno, y al menos en esa parte me gustó bastante lo que tú mencionas, que es meterte las cuestiones de simbologías y demás, pero pues ahora falta ver la parte de la película, pero como te digo, pues sí hay muchos pros y contras. Yo considero que sí no es muy bueno el hacer película esos libros porque pues les haces perder la esencia. Bueno, yo creo que es un tema comparar lo que podemos imaginar cuando nosotros estamos leyendo un texto a lo que es capaz una persona de plasmar a Bueno, través de una sí, a lo pantalla mejor de es eso, grabación. que tú esperabas algo diferente a lo que están Ujú. poniendo, tú lo imaginabas diferente. Y eso es Y lo bueno, padre que te da la literatura, ¿no? y Que tú lo exacto, como mismo te dice puedes también imaginar. Emanuel, cada quien pues vive el libro como a su imaginación, porque podemos decir, alguien estaba enojado y estaba sentado en una oscuridad inmensa. Y, por ejemplo, esa frase, ¿qué podremos pensar? A lo mejor uno piensa que está en un cuarto oscuro y sentado sin que nadie lo esté viendo, o puede estar en un bosque rodeado de árboles, estrellas y demás, y es decir, una oscuridad, o podemos interpretar la oscuridad por otra manera. Eso es lo divertido, pues, de las lecturas, ¿no? De los libros, que nos pueden dar una imaginación y pensar en miles de cosas con unas simples palabras y cada quien va a interpretarlo, pues, a su manera. Y eso es lo divertido de la lectura. Sí, 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 claro, definitivamente, pues, cada persona imagina las historias, pues, como las ha vivido, ¿no? Y pues para empezar, me gustaría leer un fragmento de la Divina Comedia, precisamente, Claro, y es que para mí te cuentan una historia, hay fragmentos como que terminan siendo como bastante poéticos, llamémosle, pero para mí la forma más, no sé, como el arte más poético al momento de escribir un libro es el inicio, o sea, para mí el como dar el preámbulo a una historia que estás a punto de contar es algo pues bastante difícil. Y en sí el primer canto de la Divina Comedia, que comienza pues obviamente con el infierno, de cómo llega Dante al infierno, pues sí, es un canto bastante largo y la verdad es que pues le quitaría mucho el chiste de algún día poder leerlo, pero hay un fragmento que justo está al inicio que resume un poquito sobre de qué va este primer canto. Entonces, pues comienza con el resumen de Canto primero, el infierno. A mitad del viaje de la vida, Dante, detenido por tres grandes pasiones que simbolizan la lujuria, la soberbia y la avaricia, se aparta del verdadero camino. Beatriz, a quien amaba en su juventud, envía en su ayuda al genio de la poesía, Virgilio, que por medio del estudio de lo grande y de lo bello, le conducirá gradualmente a la contemplación de las cosas celestiales. Este poema, muy oscuro en sus detalles, es sin embargo muy claro en su idea primordial y en la disposición de las partes de que se compone. Virgilio, o la poesía, guiará a Dante a través del infierno y del purgatorio. Beatriz será su guía en el paraíso. Por esta exposición se conoce al poeta católico y puede hacerse con él el gran viaje. Dante sigue a Virgilio y parten por la noche. Es la travesía, es como el comienzo de una aventura, ¿no? Pero pues ya no es una aventura como de alguna película o algo así, porque al final del día pues es una aventura dentro de nuestras creencias, ¿no? O lo que en la época de Dante pues se creía, que estaba muy en auge todo esto del catolicismo. por ejemplo, a mí yo también tengo varios libros que me han gustado y como sabrán, dentro de la literatura existen muchos géneros. Está la fantasía, la ciencia ficción, el terror, inclusive relatos, entrevistas, investigaciones. A mí en lo particular me gustan muchísimo los libros que hablen acerca del existencialismo, de cómo de cómo fue el choque después del mundo a raíz de guerras tan impactantes que dañaron a la humanidad, como fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. A raíz de todo eso, pues sobre todo lo que es la parte de Europa, que fueron los que estaban más devastados con esta de la guerra, aparte de Japón,
pues varios autores pues manifestaron en su sentir después de la posguerra, ¿no? Y hay un libro que me encanta muchísimo, es de un autor catalán, lamentablemente falleció el año pasado. No murió de COVID, pero murió de cáncer, que ya tenía desde hace tiempo. Este autor se llama Carlos Ruiz Zafón, y él escribió una saga de libros que corresponden al llamado Cementerio de los Libros Olvidados. Y el primer libro que yo tengo aquí se llama La Sombra del Viento. Este libro, de hecho, me lo regalaron porque antes yo no, sí tenía la costumbre de leer, pero lo dejé. Entonces, cuando me dieron este libro, me dijeron que lo leyera y que si de plano no me gustaba leer este libro, no me gustó para nada, se lo regresara. Entonces, cuando lo leí, se ha convertido ahora en mi libro favorito. Este libro, pues, se llama La Sombra del Viento, y me gustaría nada más compartirles unas pequeñas palabras de lo que dice en sus primeros capítulos. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, ni a tu amigo Tomás, a nadie. Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Esto se refiere a que ese libro del cementerio, que es un lugar que se llama el Cementerio de los Libros Olvidados. Cada libro, cada tomo que ves tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años que mi padre pues me llevó aquí por primera vez, y este lugar ya era viejo. Trata acerca de una historia dentro de la historia, porque según existe un libro que es maldito. Como Pedro Páramo, ¿no? Ándale, Ajá, más o algo menos. así, más o Exacto. menos. Algo bien- Porque algo prácticamente toda la abstracto. historia se basa de un libro maldito que encuentra este chico dentro de este cementerio de los libros olvidados. Y resulta que más adelante llega a encontrar al autor de ese libro, y la escena es totalmente trágica. ¿Por qué digo que es existencial? Porque habla mucho del sufrimiento después de la posguerra, de cómo era pues, la vivencia en la época en España, de la época en ese caso, de cuando estaba Francisco Franco y todas las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial. Y pues ahí se narra sobre la miseria, la soledad de las personas, porque llegó un momento en que no sabían ni siquiera con quién confiar, porque el gobierno pues te detenía por cualquier cuestión, y hasta entre las mismas personas se llegaban a traicionar. Y de verdad que es un libro muy bonito. Lo interesante, yo les había comentado anteriormente cuando Manuel nos había hablado sobre Inferno, era que este autor le habían llegado varias ofertas de muchas personas en los cuales se querían hacer este libro película. Y lo que él dijo fue que no iba a aceptar que sus libros se hicieran película porque iban a perder la esencia, porque como les había dicho, cada quien vive el libro de acuerdo a su imaginación y a lo que está entendiendo. Y si lo plasmas en una película, se pierde totalmente el sentido de lo que él está tratando de decir. Y otra cuestión, que este mismo autor tiene una página que se llama Cementerio de los Libros Olvidados, en donde él aparte era de escritor, era músico. Entonces él hacía pequeñas melodías basándose en su imaginación de cuando estaba escribiendo este tipo de libros. Entonces igual los invito a que vean esa página, igual espero que lo puedan encontrar este libro, y de verdad los invito a que lo lean. Sabes, justo en esta relación con lo de los libros y las películas, sí, por ejemplo, he notado que algunos libros que hacen películas, pues hay pedacitos por ahí que se cortan, ¿no? Mismo porque, pues a lo mejor el libro es algo largo y no cabe dentro de la historia de 2 horas de una película. Pero pues igual depende como mucho de cómo la actúen y así. Y también, bueno, me parece bastante padre esta cuestión de la música, porque pues tanto los libros como la música son algo que nos envuelve, ¿no? Y que te hace ir como que más allá de tu imaginación. Así es, de hecho, sí lo hice. Busqué la página, vi justamente las melodías de cada uno de los capítulos de este libro, y mientras lo estaba leyendo escuchaba la melodía, y créeme que sí te da una percepción muy diferente, y hasta empiezas a imaginar diferentes cosas a lo que tú ya habías imaginado cuando estabas leyendo. De verdad se los recomiendo bastante. Y es que, o sea, el que la comunidad, o sea, bueno, además, bueno, en este caso, pues lo hizo él mismo, ¿no? El autor, Carlos Ruiz Zafón. Pero, o sea, me encanta también cuando se cuentan historias, cuando hay libros, hay novelas, que la gente se queda tan hambrienta de saber un poquito más, que empieza a crear, no solo hablamos, por ejemplo, de Harry Potter y, por ejemplo, el último libro que ya fue hecho realmente por los fans,
sino, o sea, ya de que hay personas que crean todo un universo alrededor de una lectura, ¿no? Que las personas empiezan a unir a través de una historia que les contaron o que ellos mismos, descubrieron y que empiezan a crear, no sé, algunas historias alternativas o el qué pudo haber sucedido dentro de esa misma historia. ¿Sabes? Justo dentro de las diversas formas de interpretación de un libro, aquí les tengo como una joyita. Eh, es mi libro favorito, se llama Rayuela, es de Julio Cortázar. Está muy, muy bueno, Es de muy verdad. bueno ese Muy buen libro. libro también. Sí. Sí, y aparte tiene diversas formas de interpretarlo y de leerlo. Porque Rayuela justamente tiene este toque de que tú lo puedes leer como un libro común, o sea, de la primera página a la última, pero también lo puedes leer en capítulos salteados. De hecho, el mismo autor te pone un tablero al inicio del libro, casi, donde te dice, bueno, de la página tal, te puedes ir a tal página. Y vas entendiendo perfectamente la historia. Y si tú lo lees en otro orden, que pues igual no es el orden que dice el autor, de igual manera lo entiendes. Entonces es esta parte de la interpretación y aparte como que te va contando muchas historias dentro de este libro. Y Rayuela te abre mucho ese panorama a la cuestión sentimental. De hecho, igual, por ejemplo, hay fragmentos que pues se me quedaban como mucho y los iba subrayando, ¿no? Y, por ejemplo, igual hay un capítulo en el que tú lees, por ejemplo, cada dos líneas la historia, le vas entendiendo. Si la lees conforme va consecutivamente las líneas, tú encuentras en ese mismo capítulo dos historias. Entonces es todo un mundo. Y sí, es un libro larguísimo, pero que vale muchísimo la pena pues explorar, ¿no? Y, encontré una frase que dice, sentados en un café, reconstruían minuciosamente los itinerarios, los bruscos cambios, procurando explicarlos telepáticamente, fracasando siempre, y sin embargo, se habían encontrado en pleno laberinto de calles. Casi siempre acababan por encontrarse y se reían como locos, seguros de un poder que los enriquecía. Y pues ahí es como que toda la fusión y la magia que entre ellos dos había, entre mundos totalmente distintos. Justamente Y entre estos mundos paralelos. sí, 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 Wow. y Ay, qué se hermoso. torna como muy padre, ¿no? O sea, cómo la literatura puede unir, si bien en la vida, pues es algo que sucede muy a menudo, ¿no? O sea, personas que son completamente distintas, pues se encuentran y se llevan súper bien, o sea, rompen con ese esquema de la media naranja que tiene que ser como muy parecido, o sea, ¿no? Y digo, o sea, el vivirlo pues está súper padre, ¿no? Pero el plasmarlo en papel y trasladarlo a una idea pues como más abstracta, ¿no? Más el tratar de explicar un sentimiento o una conexión de algo que pues crees que no sucedería, pero sucede y sucede de una forma pues bastante bella, Aparte, digamos. las mejores historias siempre son de hechos reales, ¿no? Como de que sí Sí. pasó. Ah, Tal vez no, Exacto. cambiando un sí. poco el contexto, pero sí pasó. Es que, Sí, sí, sí. bueno, yo por lo menos siempre he dicho que si te llegas a pegar más a la realidad, ahí de cierta manera todo fluye más, todo fluye más fácilmente. O sea, hay un momento en el que llegas a un nivel de expresión tan, no sé, tan alta que a lo mejor, no sé, alguna persona que esté leyendo tu libro, en este caso, algún pasaje de tu novela o de tu escrito o algo, te llega allá ese sentimiento de la persona que lo hizo, ¿no? Es que no saber cómo explicarlo, ¿no? O sea, es que es difícil de explicar hasta cierto punto, ¿no? Y esos son buenos los autores que sí te logran hacer sentir lo que están viviendo los personajes, justamente como lo mencionas, Sí. porque es muy, bueno, al menos a mí de todos los libros que he leído, es muy raro ver ese autor o leer ese autor que en realidad te esté mostrando lo que está viviendo el personaje, el vivirlo, el sufrimiento. Bueno, ya ven que a mí me encanta, les digo eso del existencialismo, el vivir el sufrimiento, la soledad, la tristeza y la alegría en un mundo de plano de totalmente lleno de caos. Y otra cosa que también mencionaba Andrea, por ejemplo, el libro de Rayuela
la inteligencia del autor para escribir un libro y que puedas leerlo como se Sí, te pegue la gana y entender lo mismo. Eso es como de plan, eso sí es una, para mí yo sí considero que es como una tipo obra maestra, ese tipo de libros. Por sí, ejemplo, no, este es que mismo sí. de Carlos Ruiz Zafón, la saga que yo les había dicho, que son 4 libros, igual cada libro es independiente de uno del otro, y a diferencia, no es como Rayuela, que puedes leerlo como se te pegue la gana, pero puedes leer a lo mejor el último libro que editó, luego el segundo, luego el tercero, y así, y pues de todas maneras, pues son diferentes, pero pues son los mismos personajes. Eso es al Sí, menos lo que hace divertido esto. claro que sí. Y ahorita que lo dice Andrea, ay, yo sí soy más de la onda romántica, de amor, desamor. No sé, me encanta. Yo recuerdo que cuando iba en la prepa nos dejaron un libro que era, a lo mejor a ustedes también se los dejaron, que era el de Clemencia. Y a mí sí se me quedaron como varias partecitas, desde Altamirano. La parte, ay, se los voy a spoilear. La parte en la Cuidado, que, cuidado, cuidado. ay, cuando lo van a fusilar y que la Clemencia dice, ay, y que se, ven que, bueno, es que no sé si lo han leído, pero todo el libro se la pasa diciendo que está feo y que no sé qué, y que le llama la atención a otro. Y ese momento en el que lo ve ahí, ya ahora sí dice así como de, está hermoso y todo eso, pues porque le haya mostrado la valentía. No sé, ese libro me quedó muy, muy marcado. Me gustó mucho. O sea, para hacer una lectura de prepa, creo que está muy bonito, muy, muy bonito. Y bueno, a mí en lo particular, mi libro favorito fue de una lectura que nos dejaron en la secundaria. O sea, se imaginan, desde la secundaria es mi libro favorito. O sea, desde que yo tenía que 13 14 Ah, sí, años, como 13. Ujú. 13. O sea, yo lo leí y es un libro que no sé, a lo mejor son cosas, no sé, similares en el fondo de mi vida, o no sé, la verdad es que no sé por qué, pero me encanta. Y se llama Donde habitan los ángeles. Seguro, seguro lo conocen, ¿no? Bueno, no sé. Es de Claudia Celes. Es No, la una verdad es que historia no. muy, muy, Y ese sí muy no lo había bonita. escuchado. A ver, cuéntanos, ¿cómo es el libro? Ay, bueno, es una historia muy bonita. ¿Quieren que se los spoile? No, Sí, ya no nos estamos en Por spoilees, confianza, favor, solamente adelante. dale, dile. dale, dale. Está hermoso. Lo he leído más de 15 veces, 20 veces más. Llegó un año en el que lo leía a diario y esto lo leo en un día, o menos de un día lo leo. A Entonces, ver, me lo sé de derecha y todos lados. Bueno, es la historia de un niño que empieza a contar su vida y le pasaron muchas cosas sobre esa y al final sus tíos terminaron siendo sus papás. Entonces, les voy a leer un capítulo, es cortito. Se llama Alpinista. Dice, durante las vacaciones, antes del último semestre de mi carrera, teniendo apenas a mi tía 2 meses de haber partido, la gente de San Miguel empezó a murmurar sobre la dudosa salud mental de mi tío Tacho y la mía. Tráigase su equipo para escalar, me dijo un día. ¿Para qué lo quiere, tío? Le pregunté extrañado. Debemos practicar, hemos de salir de nuestros respectivos abismos de a como de lugar. Él lo usaba por las mañanas y yo por las tardes. Así, vestidos de alpinistas, durante nuestras largas caminatas por la calle, no había quien nos mirara con extrañeza y hasta un poco de compasión. Cuando mi tío se detenía a platicar con alguien conocido, atoraba el violet en la tierra, en un árbol o en unos barrotes de alguna ventana. Permítame que me enganche, le decía. No vaya a ser que pierda la poquita altura que he ganado y me vaya otra vez hasta el fondo. Nadie entendía el significado de sus palabras, solo yo. Y ¡Guau! luego, ay, les voy a leer otra. Esta parte me hace llorar, así que lloro, ah, me dice. Y dice, ya está llorando de seguro ahorita. Lee, lee, que lea, que leo lea. de una según carta que le dejó y dice, ay, voy a llorar. Dice, querido hijo, cuando esté usted leyendo esta, yo ya me habré retirado. Mi quehacer en estos lugares terminó. Usted acaba de dar el paso definitivo para iniciar una brillante carrera profesional. Estoy llorando. Y yo doy por concluido mi compromiso con la vida. Chabelita y yo acordamos esperar hasta este día, pero ni uno más. Me voy con ella, Panchito. Ahí está mi sitio. El equipo de alpinismo se lo dejo casi completo. Solo me llevó. Ay, verdad. Ah, Está hermoso. Hay que leerlo.
Dice, solo me llevo la brújula para no perder el rumbo donde habitan los ángeles. No vaya a ser que me desoriente y me vaya al lado contrario. No olviden leer las instrucciones para después de nuestra muerte. Esa es ¡Wow! como ¡Wow! una cartita Wow. que les dejo. Como ¡Wow! una, digamos, Me dieron muchas les ganas voy de a leer ese decir libro. otra frasecita. Es como, Tú es date, que tú son date, como tú date. mini notitas y dice, bueno, es que resulta que les dejo varios sobres y esas son las notitas que venían en esos sobres. Y la otra dice, hijo, como le había prometido, aquí están nuestros anillos. No tire los seguritos hasta haber comprobado que mis ojos, no, bueno, no tire los seguritos hasta comprobar que mis ojos estén perfectamente cerrados. De no ser así, utilícelos para ese efecto. Y dice, mis pasos retoman por el corredor, las casas los siete exageran los sonidos, y más todavía las que extrañan a sus dueños. Esa parte me, no sé, diga mucho y digamos que ese es lo final, pero está en el inicio. ¡Wow! Y esa es la parte triste. Ahí pasan partes súper alegres, bonitas. No sé, es hermoso ese libro. Siempre que lo leo, Claro, Oye, pero ¿a poco imagínate, sí? imagínate ¿A cómo poco? es la complejidad de para que, no sé, un escritor de verdad te pueda transmitir algo así. O sea, la verdad es que yo Exactamente. en mi vida he llorado con un libro, nunca, nunca, nunca he llorado con un libro. Sí, Igual me porque identifico la neta es que contigo. sí me da miedito. La verdad es que sí me No, da yo sí, yo miedito. he llorado porque no sé cómo, no sé si les ha pasado que cuando terminan un libro les gustó tanto que hasta se quedan con ese sentimiento y les dan ganas de llorar de ¿por qué acabó el libro? Y a mí sí me ha pasado con ese que yo les acabo de mencionar, ese sí ha sido, no como Berta que lo he leído como 15 veces, pero al menos sí lo he leído como pero 4 dijo veces en un tú, de año. las 15 veces, he llorado las 15 veces. Nah, Así algún Y día lo, me fue. lo y tienes lo que mejor de prestar, todo algún que día me lo por más tienes que que lo prestar, lees y por lo lees y favor. lo lees, le vas encontrando nuevas cosas. A lo mejor que en su tiempo no le pusiste atención y cuando lo volviste a leer, ahí encuentras más características y como que te ayuda a comprender más el contexto. Pero es que eso es lo interesante, ¿no? Porque hace ratito hablábamos sobre que, pues al final del día, el cómo se lee un libro depende de la persona. O sea, hacemos la comparativa, ¿no? De cómo es leer un libro y cómo es ver una película. O sea, en la película solamente ves lo que te enseñan y en un libro tú ves lo que tu mente crea a partir de lo que estás leyendo. Pero es que ese es el detalle que a mí me encanta eso, lo que dice este Memo, que es que al final del día, si lo lees en distintas etapas de tu vida, no lo está leyendo la misma persona. Exacto, ajá. No lo está leyendo la misma persona. Eres otra persona que pues a través de las experiencias, a través de todo lo que has vivido, pues ya no eres el mismo y ya no tienes la misma perspectiva del mundo. Y de esta Así misma es. manera no vas a leer un libro de la misma forma. Al menos, pues igual y tampoco vas a leer de la misma forma el Físico-Química de Castellán, ¿no? Pero pues sí vas a leer de una forma distinta aquello que habla un poquito de los sentimientos, ¿no? Creo que principalmente sobre los sentimientos, sobre las relaciones entre pues familiares, personas y cosas así, porque a través de pues, lo que has vivido es como tú ves las cosas, interpreta aquello que te duele, aquello que pues todas esas cosas. Entonces Sí, es maravilloso. Oigan, ¿y no les y ha además, pasado? y además siento que, bueno, retomando un poquito lo de la idea de Manuel, siento que es lo mágico de los libros, ¿sabes? Tan solo el hecho de a lo mejor volver a releer tu libro favorito, de cierta manera llegas a descubrir cosas nuevas cada vez que lo lees. O sea, porque como acaban de mencionar, cada que tú lees un libro en diferentes etapas de tu vida, pues le das esa interpretación por la que tú estás pasando en este momento, ¿no? Entonces, lo bonito de los libros, o lo que más me gusta de los libros en cuanto a poesía a todo aspecto, es de cuando tú lo terminas de leer una y otra y otra y otra vez, siempre vas a encontrar algo nuevo. Aunque te lo sepas de memoria, aunque te sepas cada letra, cada párrafo, cada capítulo, sabes cómo va a acabar, sabes cómo va a empezar, siempre vas a encontrar algo nuevo. Oigan, Y eso es lo bonito de los libros. ¿y no les ha pasado también que cuando están leyendo un libro es algo similar a lo que están viviendo en ese momento? Sí, como Que que lo por adaptas a tu ejemplo, realidad. ajá, que por ejemplo, Ajá. en este libro, yo estaba, por ejemplo, estaba pasando con una crisis de amoríos, ¿no? En esa época, estaba tronando y demás. Y resulta que cuando estaba leyendo el libro, aparecía que este chico encontró a la que le gustaba con otra persona y se sintió tan mal que casi casi quería golpear al chico.
se agarraron a moquetazo, el otro pues era mayor que él, le terminó rompiendo la cara y así. Y justamente ese momento pues yo estaba pasando por una situación, no similar, no me agarré a moquetazos con la persona, pero pues sí te quedas así como que chale. Y entonces, y cuando ves ese libro es cuando más te duele. ¿No les ha pasado alguna situación similar? Bueno, no de de engaños, pero al menos con una, al No, menos con una situación así que estén viviendo en el libro. Sí, sí, yo y una es, Sí, vez de hecho. decidí leer la de ¿y por qué rompimos? No pregunten la situación. sí, 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 claro. No. Fíjate, ¿Tú, Berta, Andrea? que cuando me enseñó unas páginas de este libro, Berta, yo me quedé con cara de, wow, 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 lo tengo que leer, de verdad. Porque igual, o sea, como que las frases, la forma de redactar las cosas era tan, o sea, tan yo. Entonces, sí, como que te envuelven igual estas frases, estas páginas, estos libros, dependiendo de la situación que vivas. Y creo que eso pues, lo podemos ver tanto en los libros como en las canciones, pero se disfruta muchísimo en los libros. Bueno, justo ahorita me acaba de ocurrir algo así como de que, pues, la comparativa de las películas, pero ahora, pues, si bien las letras son lo que te dan el mensaje, la melodía es la que la pones tú, en base a lo que has vivido. Así Vale, es. pues en ese aspecto, pues retomando lo que dijo Gus y lo que dijo Memo, yo leí un tiempo, bueno, hace mucho tiempo, cuando era muy pequeño, como 10 años, leí un libro que encontré amontonado en una pila, así haciendo polvo, y en ese momento al leerlo, pues no me pareció muy, pues tan importante. El libro es de Siddhartha, se llama Siddhartha y de Hermann Hesse. Este libro, cuando él lo vi amontonado, pues me llamó la atención porque lo relacioné con el Buda y dije, bueno, voy a leerlo, ¿no? Además estaba ahí amontonadito. Bueno, este libro, cuando empecé a leerlo por primera vez, narra la historia de un hijo de un sacerdote importante en la cultura del hinduismo que se llama Braham. Este niño, a pesar de tener, pues, todo lo que puede tener en esa cultura, aún así no estaba como contento o satisfecho. Y él en esa búsqueda de encontrar esa felicidad, por decirlo de esa manera, empezó un recorrido en la búsqueda del conocimiento. Para ello se llama Atam, es ese conocimiento, encontrarlo. Bueno, en ese conocimiento en esa búsqueda encontró a unos hombres que se dedican a meditar y que se llaman samanas. Con ellos aprende muchísimas cosas, entre las más importantes, bueno, tantas cosas, es purificar el espíritu, que es negándose los placeres materiales y así muchas cosas, ¿no? Entonces, básicamente eso va a tratar, eso trata el libro. Hay una frase que en ese momento que leí y pues no me parece importante, años después con historia de amor ya me pareció un poco más relevante y se me vino a la memoria exactamente en ese momento, que la frase dice, habló Siddhartha, ¿qué, qué puedo yo decirte, venerable amigo? Quizás que buscas demasiado, que por tanto buscar no encuentras nada. ¿Y cómo es eso?, preguntó Giovanni. Cuando alguien busca, dijo Siddhartha, suele ocurrir fácilmente que sus ojos solo ven la cosa que anda buscando, que no puede encontrar nada, que no deja entrar nada dentro de él, porque siempre está pensando en la cosa buscada, porque tiene un fin, porque está poseído por este fin. Buscar significa tener un fin. Para encontrar quiere decir ser libre, estar abierto a todo, no tener un fin. Y tú, venerable amigo, quizá eres en realidad un buscador, pero aspirando a tu fin no ves muchas cosas de las que están cerca de tus ojos. Y esta frase en ese momento cuando leí, pues fue como, pues está interesante, X. Y cuando terminé con una chica, pasar muchísimo tiempo, ¿no? Y yo buscaba a una ¿Cómo pareja, cuántos años pasaron, Elias? como 3 años, más o menos, o sea, Como 3 meses. al contrario, no, muchísimo. Al otro día. No, yo ya entré a la universidad incluso, y como que dije, no, pues, buscaba a la chica, ¿no? Y cuando trataba de acercarme, como no funcionaba, siempre pasaba algo. Y recordé esta frase y dije, bueno, pues dejaré de buscar y lo que se dé. Y en ese momento que dejé de buscar, encontré ahorita una persona con la que estoy, que es súper linda, súper, o sea, encontré lo que no andaba buscando, pero es perfecto. Entonces, en ese momento se me hizo eco de Fue esta como de frase. que en tu mente Ay, qué empezó hermoso. a Voy a llorar desvelarse esa otra misma vez. frase, ¿no? Pero ahora Exactamente. con otro sentido. ¡Wow! 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 Qué chulada que son los Ay, qué libros. hermoso. ¿Ya vieron cómo si los libros sí llegan a tener un parecido con la realidad de lo que estamos viviendo? Sí, muy genial. Y yo no he ido al Bueno, más infierno, bien fíjate.
le encuentras sentido ya que te pasa. Luego hasta piensas que el libro te está dando un consejo porque dices, ¿y luego qué pasó? Para ver si va a Exactamente. ocurrir lo mismo. Y se dan cuenta también como que va acorde a su personalidad, ¿no? O sea, Ujú. sí tiene sentido que te guste ese tipo de libros. O sea, igual, nosotros igual, bueno, hemos convivido un poco, pero ahora que dicen su libro favorito, que les marcó, o sea, no es raro. O sea, sí esperas que, o sea, sí como que va acorde a su personalidad y también está bonito eso, ¿no? Que cada Bueno, libro también te representa. entonces, miren, para ponernos un poquito en contexto, ahorita a los que nos están escuchando, eh, todo pasó. Así, así, necesito que su mente vuele, ¿no? Vuele, Ajá, así vuele, como Vale, vuele, trun, vamos a trun, vuele volar. alto. las Vale, va. zarpas que entran a Todo, a la to- cabeza. todo empieza, Volando, siempre ando volando. todo empieza buscando un libro de química. En Total, el cementerio de los libros olvidados, claro. algo así. No, fuimos al sótano, al que está por Miguel Ángel de Quevedo. Bueno, al que estaba por Miguel Ángel de Quevedo. No, hagan de cuenta que yo lo que estaba buscando, pues en un principio era un libro de química. Precisamente pues, para la carrera, ¿no? Entonces, durante este trayecto, yo había escuchado hablar un poquito acerca del Marqués de Sade. Y pues de cierta manera, en ese momento como que el nombre entró en mi cabeza. Y no sé, o sea, de repente fue como de o sea, ver al chavo que te atendía en la librería y preguntarle acerca de él. Y y me dijo, sí, pues mira, tenemos estos libros, total. Entonces, el que decidí llevar fue el de 120 días en Sodoma. Obviamente, este libro es súper polémico, ¿no? Bueno, para ponernos un poquito en contexto a la gente que nos esté escuchando y que no conozca un poquito acerca del Marqués de Sade, un noble francés de los años 1700, la verdad, discúlpenme, no me acuerdo bien el dato, pero sé que son de los 1700. Este, eh, pues este autor es, bueno, este autor es, bueno, escritor, autor, filósofo, como quieran llamarle, es reconocido por las historias crudas que contaba y muy descritas que, pues sí, que narraba, que escribía en sus novelas. Y pues sí, le digo, fue muy polémico porque escribía acerca de los placeres eh, del carácter sexual, ¿no? Entonces ya cuando yo compré el libro, pues sí, de cierta manera, pues me sentí un poquito nervioso de leer algo así. Ya, pues sí, leyendo un poquito el libro, pues digo, para ponerlos un poquito en contexto, a la gente que pues a lo mejor no lo ha leído o no se ha aventurado a ese tipo de lecturas, eh, digo, un poquito como un disclaimer, una alerta roja, es que este libro, pues sí, no es, bueno, este tipo de lecturas, ¿no? Y más que nada del Marqués, no es recomendable para gente, pues, menor de edad, ¿no? Porque como les digo, la manera en la que está escrita y la manera en la que te lo plasma, pues, tienes que tener cierta mm, mentalidad, ¿no? Tienes que ir con cierta mentalidad, tienes que ver que, pues, el contexto en el que se desarrollaban las historias o la mayor parte de los escritos, pues no es en una época en la que pues casi todo estaba permitido, ¿no? Obviamente ya conforme fueron pasando el tiempo, pues ya todo este tipo de cosas, pues a lo mejor ya fueron un poquito mal vistas por la sociedad. Total. Les Pero digo que, aparte también el autor debe de tener como, pues, imagínense de tal manera que logre escribir y que la persona se enganche, tal vez no a tanto al contexto, sino a la forma en la que narra la forma, sí, o la forma en sí. la que escribe, porque pues, sí, no son historias así súper comunes Pues y como son dice muy sencillas. Gustavo, Exactamente. este libro Ajá. ha impactado tanto que hasta existe lo que se le llama el masoquismo, ¿no? Que es Ah, bueno, sí. sadomasoquismo y demás. Ujú. Entonces, es igual lo que Ya hasta es comenta, un género, ¿no? Es un, exacto. ¿cómo se dice? Una categoría. Una Ujú. categoría, ajá. Es muy, y también hay que ver eso, hay, existen libros que a lo mejor no son adecuados para cierto tipo de edades, hay libros infantiles, libros para adultos, libros para público en general, y eso que comenta, pues sí está muy, pues es otra de las cosas, de las características de las lecturas. Sí, exactamente, porque, o sea, como les digo, así como dice Memo, como hay libros para personas que, pues, de todo público, también a lo mejor ya hay libros para, pues, a lo mejor pues sí, sí es cierto público en específico, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, pues bueno, ahora sí ya, entrando un poquito más en contexto del libro, esta es la historia de cuatro personas poderosas, en la cual
pues ya están viendo que ya a lo mejor los iban a arrestar por, pues sí, por haber hecho cosas malas, ¿no? Entonces lo que se deciden hacer es de que dicen, ok, ¿saben qué? Nuestra vida está a punto de terminar. Mejor nos van a ahorcar, nos van a cortar la cabeza en la guillotina. ¿Por qué no ser libres? ¿Por qué no hacer todas esas cosas que siempre hemos deseado hacer? Pero a lo mejor nunca agarramos el coraje, nunca se nos dio la oportunidad de poder ser, pues, lo que somos, ¿no? O disfrutar de la manera en la que, pues, nosotros sentimos. Porque también esto es importante. La manera en la que la gente busca el placer, y no solamente placer sexual, escúchenme, ahora sí voy a poner un límite aquí. El placer no solamente es en el ámbito sexual. El placer lo puedes encontrar desde comer tu comida favorita, estar con la persona que quieres o la persona que te hace sentir, pues, a lo mejor mariposa en el estómago, como había mencionado Emanuel, de la media naranja. De cierta manera, estas 4 personas del libro son, pues sí, cometen actos, pues que para nosotros en este tiempo de la sociedad, pues serían muy mal vistas, ¿no? Porque como saben, ¿quién dictamina lo que es correcto y lo que es incorrecto? Claro, claro, claro. Sí, definitivamente estaba nada de Eso es decirte cierto. algo así. Entonces, para estas 4 No, y personas, aparte antes era muy como mal visto, ¿no? Bueno, no sé si ustedes vieron la serie de Bridgerton, está basada en un libro, y ven que ni siquiera le explicaban a la chava así de, te vas a ir a tu luna de miel, pero ni siquiera le explicaban a qué show. Y ya, bueno, ahorita todos los libros que hay, todo eso, y ven que, no sé, son diferentes contextos, pero pues ya está padre que existan muchos, pues en todas partes se puede encontrar información o diferentes tipos de escrituras donde pues puedes conocer de todos los temas y tú crear tu exactamente. propio Y criterio. sobre todo gracias a esas personas, pues ya ves, se han hecho pues grandes cambios, ¿no? Ya ahorita ya esas cuestiones como lo del Marqués de Sade, pues ya se está viendo un poco, ya no tan represivo como antes. Ya sabemos que eso ya es decisión de cada quien, como lo mencionó también Gustavo, pero en su momento ya ven, por las ideas que se tenían, pues sí eran bastante escandalosas, ¿no? Y Sí, por ejemplo, exactamente. ya ves lo que le pasó también a Copérnico o a Galileo Galilei, que por decir otro tipo de teorías, los mandaron a la horca. Sí, les digo que, o sea, este tipo de lecturas, pues sí, digo, o sea, tendrían que leerlo. O sea, a la gente ahora sí que la gente que los está escuchando, obviamente, lo vuelvo a remarcar, por favor, que sean mayor de edad y que tengan ya una mentalidad más estructurada. Sí, 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 claro. Y pues es básicamente eso. O sea, lo que decíamos, el cómo se lee un libro depende de la persona. Y pues en ese tipo de literatura, pues sí, definitivamente no es para todos los públicos. El problema Sí, pues de todo esto es el morbo, ¿no? Porque la Exacto. forma en la que se pueden leer muchas cosas, este, pues terminan siendo muy bonitas y se dejan a un lado pues todas las ideas que tenemos y también comprender que en un gran número de ocasiones los autores, los escritores de las obras pues no viven en las mismas épocas que nosotros. Entonces, pues exactamente. de esta misma forma nosotros también podemos, además de aventurarnos dentro de una historia que nos quieren contar, pues también comprender un poquito el contexto histórico en el que todo esto se desarrolla, ¿no? Pero Exactamente, fíjate, exactamente. Emanuel, o sea, qué poder tan grande de verdad tiene el autor de llevarte a ese viaje para que tú, o sea, entiendas sí bien, o sea, lo que quieres entender de la historia, pero también para hacerte sentir ciertas emociones, ¿no? Entonces, de verdad que yo creo que, bueno, ser autor de un libro sí es un trabajo pues bastante fuerte para pegarle al público justamente en el punto en el que pues se apasione por el libro, ¿no? O se apasione por ese escrito. Justamente dentro de esta cuestión de apasionarse por los escritos y demás, creo que mismo hay personas que, por ejemplo, liberan incluso sus emociones con este tipo de escritos, ¿no? Y eso lo hemos aprendido quizás de los libros. Como bien lo dice Andrea, creo que gran parte de los libros, la magia de los libros es muy grande y hace que puedas imaginar historias, hace que puedas imaginarte a ti en esas historias y te ayuda a crear
historias con cosas que ves o con cosas que escuchas. Entonces, recientemente tuve una actividad en una de mis clases en donde me pusieron una canción y teníamos que escribir una historia con lo que nos hiciera sentir pues esa canción. Todos, la mayoría, vaya, de mis compañeros leyeron historias relacionadas al amor, pero un amor en el que al final, como de estos amores, en donde siempre viven felices para siempre. Y como ya lo mencionaban un poquito antes ustedes, pues creo que también depende mucho de qué es lo que está pasando en tu vida, cómo estás en ese momento, y eso es lo que vas a sentir. Entonces, pues bueno, escribí un pedacito con esta canción. Es de Astor Piazzolla, es El Romance del Diablo, es la canción que nos pusieron como actividad. Y pues bueno, ahí estábamos, riendo a carcajadas por un mal chiste que solo nosotros entendíamos, viendo pasar a la gente y discutiendo qué haríamos cuando cayera el sol. Y entonces pasó. Nuestras miradas se cruzaron y nuestros brazos se tocaron. El aire soplaba fuertemente y la temperatura era baja. Nos tomamos de la mano y comenzamos a acercarnos. No fueron necesarias las palabras para saber lo que el otro sentía. Era la escena perfecta para uno de esos besos con los que se sueña cuando se es chica. Nuestros labios estaban a un soplo de distancia. Se podía sentir el deseo de querer unirnos en uno. Y fue entonces cuando entendimos que estábamos destinados. Pero que alguno de los dos llegó tarde. Probablemente ambos lo hicimos. Y en lugar de despedirnos como hubiéramos querido, nos abrazamos, porque sabíamos que en ese momento no podía ser. Y tal vez nunca podría ser. ¿Podía ser este episodio del podcast más especial? ¿Podía ser más especial? Yo creo que no. Yo creo que no. Sí, es una joya. Es la primera vez que una- nos está presentando esto Chabeli, entonces, damas y caballeros, siéntanse Recién salido afortunados. del horno, nuestra futura escritora. No. Yo la verdad es que yo no escribo nada, fue una actividad que hicimos, pero cuando yo leí, me tocó leerlo en voz alta, no frente al grupo, sino que yo lo leí en voz alta para mí. Dije, wow, pues Sí, no creí que es una canción te ayude a componer a lo mejor toda una historia, ¿no? Una Sí, es que, historia. ajá, y es que es algo, o sea, no solo es lo que dice la canción, sino cómo tú lo tomaste, cómo tú lo reflejaste, qué fue lo que tu mente se imaginó cuando escuchaba tal vez la melodía, y de esta forma, aunque tú no nos estás leyendo lo que decía la canción, tú nos estás transmitiendo lo que sentiste, lo que se siente escuchar esa canción. Entonces, es eso como pues la complejidad de la literatura, ¿no? Otra Tu forma punto más de de vista. comprobar, exacto. Ujú, Otra forma O sea, más de cómo se comprobar. relaciona también en sus, ujú. a lo mejor en el contexto en el que estabas, el contexto de la canción, la dinámica, cómo te llevó a escribir todo eso. Sí, Pues sí, claro. hoy sí hemos vivido varias emociones, del llanto al Ajá, desamor, al y es amor. que es eso, o sea, es la Qué lectura, eso es bonito. la lectura, o sea, es emociones, es mezclar lo que somos como humanos, o sea, yo creo que si bien, y es algo que he visto mucho en estos últimos meses, eh, que pues, o sea, al final del día sí, nosotros somos estudiantes, nos gusta la química, nos encanta la ciencia, pero al final del día somos personas que tienen sentimientos y que pues les apasiona algunos aspectos del arte, y como dentro de todos nosotros, pues hay niños que se impresionan al escuchar un cuento, una historia, una melodía o algún sentimiento. Entonces, pues es eso, ¿no? Y creo que todos nosotros pues tenemos algo que contar, tenemos algo que llevamos dentro, que alguna vez leímos, que alguna vez escuchamos. Y pues esa es la invitación a todas las personas que nos están escuchando en este podcast. Esto solo fue la introducción pues este taller de lectura que estamos por comenzar.
todas aquellas personas que sientes que, pues te gustaría compartir un poquito con nosotros de aquello que te gusta, de si has escrito algo, poesía, lectura, lo que sea, pues vamos a estar teniendo próximamente las sesiones. Esperamos para el día 26 de noviembre tener nuestra primera sesión, donde pues las personas puedan compartir un poquito de las lecturas y de ahí pues realizar distintas actividades Claro, que nos ayuden con también no el todo va mundo a de la ser lectura. ciencia, ver Ujú. un poquito más de otras categorías, otros géneros que les guste Exactamente. Ahora sí que y explorando. ampliar más nuestro panorama, ¿no? Pero como Esto dicen, o no sea, solo es ciencia. exactamente, no solo ciencia, sino Igual más puede cosas haber allá. ahorita alguna persona que nos está escuchando y a lo mejor no tiene el hábito todavía de leer y no saben qué tipo de cosas les gustaría leer. Pueden hacer un tipo de ejercicio. Ya han visto películas, a lo mejor también les gustan géneros de películas. Igual los géneros de películas son parecidos a los géneros literarios. Si a ti te gustan las películas de terror, empieza a buscar a lo mejor un libro relacionado a terror y si ves que te gusta ese género, pues adéntrate, porque acuérdense que la lectura también se basa de acuerdo a lo que te gusta. Y si te gustan ese tipo de género, empieza a buscarlo. Si no, pues empieza a buscar diferentes tipos de lecturas hasta que encuentres la que más te agrade. Sí, esperemos que esta actividad les guste y que, bueno, ya saben, aquí andamos de todos géneros, nos gusta de todo, la verdad. Estaría padre también empezar a explorar otras cosas que no hemos visto, no hemos leído, algunos libros que nos recomienden algunos libros para que a ustedes les interesaría pues charlar de ellos, analizarlos. La invitación está completamente abierta. A quien nos guste compartir un poquito de lo que ha leído, de sus libros favoritos, del por qué son sus libros favoritos. Y como dirían nuestros buenos amigos de la cotorriza, Vale, pues muchas gracias por escucharnos. La invitación está abierta. Quien quiera compartirnos, nos vemos el 26.